Nuevamente agradecemos la generosidad de Iztacalco Noticias para que el Foro de Análisis Iztacalco presente en este espacio algunas de sus reflexiones. Yo soy Fernando Aguilar y en esta ocasión he titulado esta participación La Alcaldía Iztacalco, una necesaria revisión de la administración 2024-2027. Y en ella planteo lo siguiente. En septiembre de este año inicia formalmente el proceso electoral que concluirá el domingo 6 de junio del 2027 con la elección de las autoridades que tendrán la responsabilidad de conducir el destino de nuestra alcaldía hasta el año 2030. Lo anterior hace necesaria una revisión crítica, razonada y con evidencias en torno al desempeño de la actual administración. Por ello, desde el Foro de Análisis Iztacalco nos hemos propuesto revisar las acciones que la alcaldía ha desplegado en cada una de las áreas de su competencia. Por supuesto, esa es una tarea que no puede realizarse en una sola de nuestras participaciones en este espacio de Iztacalco Noticias. Por ello, nos hemos propuesto desarrollar esa revisión en una serie de entregas que iniciamos el día de hoy. Evaluar el desempeño del actual gobierno de Iztacalco tiene la intención de que sus habitantes y ciudadanos tengan elementos que les permitan elaborar su propia valoración en torno a lo que ha sido el gobierno morenista en esta demarcación y con ello cuenten con elementos que les permitan tomar una decisión sobre la definición de su voto en el próximo proceso electoral. Queremos empezar esta primera participación con lo más básico. En principio, identificar cuáles son algunas de las funciones y atribuciones que los gobiernos de las alcaldías, incluida la de Iztacalco, tienen en el marco de la ley. Después, desarrollar una primera caracterización general de nuestra alcaldía y el territorio que la conforma, con la intención de poner sobre la mesa aquellas colonias que consideramos deberían de ser prioridad para cualquier gobierno que quiera manejar los destinos de nuestra alcaldía. Lo primero que tendríamos que decir es que el tránsito de delegación a alcaldía, de las antiguas delegaciones a las ahora alcaldías, se produjo con la nueva organización política establecida por la Constitución Política de la Ciudad de México, que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. Las primeras alcaldías de la Ciudad de México comenzaron así formalmente sus funciones el 1 de octubre de 2018. Exactamente el año del triunfo del partido Morena y del movimiento que llevó a ese partido a la presidencia, al gobierno de la Ciudad de México y al primer gobierno morenista de, entre otras, nuestra alcaldía, la alcaldía Iztacalco. Esa constitución política de la Ciudad de México concibe a las alcaldías como la forma de gobierno en cada demarcación territorial. En ella se las define como órganos político-administrativos, autónomos en su gobierno interior, con personalidad jurídica y autonomía para la administración y el ejercicio de su presupuesto, que se integran por un alcalde o una alcaldesa y un consejo, ambos electos popularmente por un periodo de 3 años. La Constitución también les confiere a las alcaldías, entre muchas otras, la facultad de ejecutar programas de desarrollo social con participación ciudadana, diseñar políticas para el progreso económico y el empleo, instrumentalizar políticas de deporte, cultura, inclusión y convivencia social y diseñar políticas para promover la educación. Por su parte, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, que se desprende de la Constitución Política de la Ciudad de México, sostiene que entre las finalidades de esas alcaldías están la promoción de la cultura de la paz y el tejido social, la promoción del desarrollo económico y la generación de empleo, la promoción y la garantía de acceso a espacios públicos y, sobre todo, esa ley le prohíbe que estas alcaldías privaticen esos espacios públicos. Por supuesto, para su funcionamiento, esa ley orgánica establece como obligatorio la creación de cerca de 14 unidades administrativas. No voy a mencionar a todas ellas ahora mismo, pero basta con recordar que esas alcaldías pueden
elaborar sus actividades a través de unidades administrativas como la de Obras y Desarrollo Urbano, Servicios Urbanos y Económicos, Protección Civil, Participación Ciudadana, Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, Juventud, Educación Física y Deporte, en fin. ¿Qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer en cada una de estas áreas? ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? Son preguntas que nos debemos hacer para poder tener una evaluación mínima del desempeño gubernamental eh, de la alcaldía Iztacalco en los últimos 3 años. En las siguientes participaciones buscaremos responder a esas preguntas, particularmente en aquellas áreas o unidades administrativas que consideramos fundamentales. Pero aquí hago una pausa. Si yo le hiciera a usted esas preguntas y con la información que usted tiene, ¿qué me respondería? Nuevamente, ¿qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en esas áreas? ¿Qué ha hecho bien esa alcaldía o qué ha dejado de hacer inclusive? Sin embargo, es necesario en principio una caracterización mínima de nuestra alcaldía, que nos permita y nos dé pistas de su singularidad y de las prioridades en cada una de sus zonas territoriales. Pues es importante decir que la nuestra no es una alcaldía homogénea. Dentro de Iztacalco, yo diría, en realidad hay muchos Iztacalcos. En principio, territorialmente Iztacalco es la demarcación más pequeña de la Ciudad de México, con una superficie aproximada de 23 kilómetros. Sin embargo, alberga a poco más de 404,000 habitantes, según el último censo de 2020, lo que la convierte en la alcaldía con mayor densidad de población en toda la Ciudad de México, con más de 17,300 personas por kilómetro cuadrado. Esta altísima densidad poblacional maximiza el impacto de problemáticas cruzadas como la inseguridad, el desabasto de agua o el rezago social. En su territorio, en el territorio de nuestra alcaldía, se asientan 37 colonias, que incluyen 2 pueblos y 7 barrios de origen prehispánico, lo que le otorga una rica identidad histórica y comunitaria. En el ámbito económico, Iztacalco se distingue por su alta actividad comercial e industrial, siendo la segunda demarcación con el mayor número de establecimientos industriales en la capital. Sin embargo, esa pujanza económica contrasta con muchos retos sociales y significativos. El 39% de su población ocupada percibe un ingreso apenas de 2 salarios mínimos. Y aunque el grado de marginación se considera muy bajo, como lo es en general en toda la ciudad, el 23% de sus habitantes vive en situación de pobreza dimensional, de los habitantes de nuestra alcaldía. Esto implica que, si bien la mayoría cuenta con servicios básicos como agua, drenaje y electricidad, una parte importante de la población enfrenta carencias en educación, salud, seguridad social y calidad de la vivienda. Iztacalco presenta también indicadores positivos en educación, con una tasa de alfabetismo del 99% y un promedio de escolaridad de 11,3 años. Eso significa que la mayor cantidad de los habitantes sabe leer y escribir y que casi todos los habitantes superan al menos la secundaria concluida. No obstante, el acceso a espacios verdes es limitado, con apenas 1,6 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Fíjense, con datos del INEGI del censo del año 2020, con datos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y con datos del Coneval, institución federal que se encarga de hacer la evaluación de las políticas públicas, y sobre todo con registros de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, podríamos identificar 5 colonias prioritarias de atención, teniendo como referente las variables de su número de población, la pobreza, salud, educación, desarrollo humano, bienestar social, seguridad pública y grupos prioritarios de atención, entendidos estos últimos como jóvenes, adultos, adolescentes, mujeres, adultos mayores, infancias. ¿Cuáles serían esas colonias? Bueno, la primera de ellas podríamos mencionar el campamento 2 de octubre, la colonia en donde se observan las formas más extremas de violencia en la demarcación.
La agrícola Pantitlán, una de las colonias con mayores números de carencias en acceso a servicios de salud y seguridad social. La agrícola oriental, la colonia más poblada de toda la Ciudad de México, con más de 110,000 habitantes, lo que por sí mismo representa un reto para su atención. La colonia Gabriel Ramos Millán, en sus secciones Bramadero y Tlacotal, identificada como un foco de incidencia delictiva. Los barrios de Los Reyes y La Asunción, pueblos originarios con una profunda identidad histórica y comunitaria, pero que también son identificados como zonas de alta incidencia delictiva. ¿Qué se ha hecho en estas colonias y qué se dejó de hacer en cada una de ellas en los últimos 3 años? Son preguntas que tendríamos que responder y que aportarían información para una evaluación de este gobierno. Nuevamente le hago la pregunta. Si usted vive en alguna de estas colonias que yo he mencionado, ¿qué me respondería? ¿Qué ha hecho bien la alcaldía y qué ha dejado de hacer? La evaluación de un gobierno se construye con la percepción de sus ciudadanos, con la percepción que estos ciudadanos tienen del actuar gubernamental, pero se complementa también con los diagnósticos que, a partir de datos duros, dan cuenta de los resultados del trabajo realizado por un gobierno. Construyamos juntos esa evaluación. Eso nos permitirá tomar una mejor decisión en las próximas elecciones del 2027. Gracias. Saludos.